Buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, vamos a continuar con la clase que nos había quedado pendiente, ¿sí? Del primer módulo. Nos toca empezar a ver generalidades acerca de la carne de pescado, ¿sí? Vamos a ver los aspectos fundamentales de la composición química, algunos aspectos relacionados a inocuidad, y otros vinculados con la producción y cómo algunas estrategias productivas pueden generar impactos positivos en la calidad de carne. Nuevamente no vamos a hacer mucho hincapié en aspectos nutricionales muy profundos, porque de esto nos vamos a ocupar en el módulo de química de los alimentos, ¿sí? El módulo 5. Bueno, para comenzar, les muestro estas dos fotos, ¿no? Que vemos en la presentación, porque tal vez si nosotros hablamos de carne de pescado se nos viene inmediatamente a la mente un pez, ¿sí? Típico, y sin embargo aquí nosotros podemos ver que además de peces tenemos algunos crustáceos, ¿sí? Unos moluscos, un cangrejo, y esto da cuenta de, o ya al menos nos permite ir imaginando que es muy amplio el tema, ¿sí? Antes de meternos en cuestiones, eh, en definir a lo que es la carne de pescado y demás, vamos a empezar a entender o a analizar algunos aspectos, fundamentalmente cuáles son los orígenes. La carne de pescado tiene dos orígenes fundamentales. El primero de ellos es a partir de la pesca comercial, es decir, son buques que se internan en el océano o en ríos, por ejemplo, y mediante distintas tecnologías, ya sea tecnología de GPS o a partir de eh, la detección de cardúmenes comerciales, los buques van en busca de estos y colocan ya sea trampas, redes, ¿sí? Y distintas alternativas y tecnologías para captar a los peces, ¿sí? Para pescarlos, básicamente. Luego tenemos acuicultura, es decir, dejamos de depender de la pesca del recurso para empezar a producirlo. Y en este sentido nosotros vamos a plantear dos tipos de acuicultura. Acuicultura marina y acuicultura continental. La acuicultura marina implica el cultivo de especies directamente, de especies marinas, directamente en el mar, a partir de, por ejemplo, estas estructuras que ustedes pueden ver en las tres fotos de arriba, que son jaulas flotantes, ¿sí? Y por otro lado tenemos a la acuicultura continental, que puede ser, que es generalmente de peces de agua dulce y se lleva a cabo, o puede ser también peces de agua marina, y se llevan a cabo, por ejemplo, en estanques circulares, como podemos ver en la imagen de abajo, y en otras estructuras, como por ejemplo raceways, que es el estanque alargado que podemos observar en la parte inferior del medio, y estanques excavados en tierra. Todos los sistemas tienen ventajas y desventajas. Nosotros no nos vamos a centrar a analizarlas porque el objetivo es conocer cuál es el origen de la carne de pescado. Entonces, podemos, a modo de resumen, obtenerlo a partir de la pesca comercial o a partir de acuicultura, la cual puede ser marina o de agua dulce, ¿sí? O continental. Dentro de la acuicultura continental vamos a tener fundamentalmente en lo que es nuestra región el cultivo de pacú y el cultivo de tilapias, ¿sí? La tilapia es la especie que ven anaranjada, media rojiza, mientras que el pacú es la especie que observamos abajo, ¿sí? En el recuadro abajo, en la foto, y ambas son muy producidas en nuestro país. Hoy en día el pacú es la segunda especie más producida en la Argentina y en tercer lugar se encuentra el cultivo de tilapias. Dentro de la acuicultura marina, la especie fundamental es el salmón del Atlántico, ¿sí? O salmón rosado también,
Como podemos observar, esta especie suele cultivarse en jaulas flotantes, cumple una primera etapa del ciclo en agua dulce, se cultiva en estanques y luego es trasladado mediante un proceso denominado esmoltificación hacia agua marina, donde allí se cultiva hasta su peso o talla comercial. Podemos observar debajo la tecnología que se utiliza para la captura, son distintas redes para justamente extraerlo del agua y procesarlo. Bueno, para pensar, ¿no? Porque evidentemente si se plantean estos sistemas, habrá alguno que prevalece por sobre otro. Entonces, esta pregunta un poco de hoy en el mundo, ¿se están obteniendo más peces por acuicultura o por pesca? Les voy a mostrar para que observen este gráfico, ¿sí? En el cual encontramos una parte azul que corresponde al cultivo en acuicultura y una parte en amarillo que es los volúmenes de pesca, ¿sí? Podemos observar claramente que si bien la pesca comercial hoy en día es mayor, la acuicultura está en una tendencia ascendente, es decir, cada vez se está produciendo más. ¿Por qué? Esto va en línea con algunos aspectos vinculados a la ecología, vinculados a la sobrecaptura, porque lo que se observa es que mediante la extracción del recurso permanente se va agotando. ¿Qué implica esto? Que los cardúmenes comerciales vayan sufriendo cada vez más sobrecaptura. Por lo tanto, en una suerte de compromiso con el medio ambiente y con el recurso, se están planteando distintas estrategias y se están diseñando distintas tecnologías del cultivo para dejar de pescar y producir en cautiverio. Bueno, ahora vamos a hablar sobre clasificación de la carne de pescado. Y antes de comenzar, o mejor dicho, para comenzar, lo que vamos a analizar es cómo clasificamos a los peces. Y ya esto de nuevo nos va planteando de que si hay una clasificación es porque vamos a tener varios tipos. Y esto nos da una idea de lo amplio del tema. Vamos a tener dos tipos de de clasificaciones. La primera es una clasificación científica y la siguiente es una clasificación económica de los peces o técnico-económica. En relación a la primera, es decir, a la clasificación biológica, los peces se pueden clasificar en dos tipos. En peces teleósteos, que son todos aquellos peces que cuentan con un esqueleto, ¿sí? Un esqueleto óseo, y acá vamos a encontrar la mayoría de las especies comerciales. Por ejemplo, el bacalao, la merluza, las sardinas, la caballa, el atún, el salmón, ¿sí? Para que ustedes puedan darse una idea, la imagen que tienen de las dos fotos, la de arriba es un bacalao y la de abajo corresponde a una merluza, ¿sí? Bueno, aquí tenemos, por ejemplo, en la foto arriba anchoas, ¿sí? Al costado tenemos un atún, un conjunto de atunes, un cardumen, perdón, no me salía. Debajo tenemos bacalaos, ¿sí? Entonces, como podemos observar, son la mayoría de las especies comerciales, ¿sí? O al menos que más conocemos, de agua marina. Ahora vamos a las especies de agua dulce. Dentro de los peces teleósteos vamos a encontrar al pacú, que es el que se encuentra arriba a la izquierda, las tilapias, las carpas, que están debajo a la izquierda, y las truchas arcoíris, que están localizadas en la posición inferior hacia la derecha. Acá nosotros me centralizo fundamentalmente en los peces de agua dulce a los de mayor cultivo en Argentina, ¿sí? Cada país tendrá sus especies representativas. Por otro lado, tenemos al siguiente grupo de especies que son los denominados peces elasmobranquios o cartilaginosos. Esto es muy importante porque justamente son peces que no tienen huesos. Entonces nosotros nos podemos preguntar, bueno, pero porque ya vemos en las fotos tiburones, ¿sí? Y
sabemos que son peces grandes. Entonces, lo primero que se nos puede venir a la mente es, bueno, pero si no tienen huesos, ¿qué estructura sostiene, le da forma y le da sostén a esos organismos? Justamente lo que ellos tienen es, en reemplazo de un esqueleto óseo, mayor concentración de tejido cartilaginoso. Y eso es lo que le da justamente la estructura. Y a raíz de esto, este tipo de peces, como no tienen un esqueleto óseo, no van a presentar espinas. Entonces, su carne no tiene espinas, ¿sí? Encontramos al cazón, gatuso, al pollo de mar, a las rayas. Aquí podemos ver en estas imágenes algunas de las especies que les mencioné. Y ahora vamos a clasificar, a pasar, mejor dicho, a la siguiente clasificación, que es la clasificación técnica económica. Es decir, acá no vamos a clasificar a los peces en función de características biológicas, sino que vamos a clasificar a los peces en función de aspectos vinculados a la tecnología, a los procesos, ¿sí? A la carne propiamente dicha. Vamos a encontrar a los pescados blancos, a los pescados grasos, pescados planos, pescado para reducción y los mariscos. Ahora vamos a desarrollar a cada uno. El primer grupo corresponde a los pescados blancos. Se los denomina blancos porque justamente el color de su carne es blanca o no es roja, y ahora les voy a mostrar, lo vamos a entender bien con un ejemplo. Y este grupo, la particularidad que tiene es un bajo contenido de lípidos, es decir, de grasa. Cuando hablamos de bajo contenido de lípidos, nos referimos a que tienen en torno al 0,2 y 5%. Y acá la especie representativa es la merluza, y es muy importante para no quedar simplemente una clasificación, tratar de entender, ¿no?, por qué se genera esto. Vamos a poner el ejemplo de la merluza. La merluza tiene un hábito demersal. ¿Qué implica? Son especies que están normalmente asociadas al lecho marino, es decir, en el fondo del mar. Son peces que no van a tener mucho movimiento. El movimiento más bien es un movimiento brusco y un movimiento rápido, basado fundamentalmente en la necesidad de capturar a su presa. No van a estar nadando permanentemente, ¿sí? ¿Y esto qué implica? El hecho de no tener que estar nadando permanentemente va a hacer que disminuya la necesidad de energía muscular. Ahora lo que tenemos que preguntarnos es, bueno, pero ¿de dónde obtienen los peces la energía muscular? Los peces van a obtener la energía muscular a partir de los lípidos. Entonces, si la especie es demersal, ¿sí?, lo que va a ocurrir es que, como no tiene mucho movimiento, no va a requerir grandes concentraciones de lípidos en la carne. Y esto genera justamente el bajo tenor, ¿sí?, este porcentaje de 0,2 a 5%. En contraposición tenemos a los pescados grasos. Los pescados grasos ya tienen, como podemos observar, un tenor de lípidos que va entre el 5 al 20%. Podemos establecer un promedio de 10%. Y a raíz de esta composición, de este elevado contenido de lípidos, es que comúnmente a estas especies se las va a utilizar ya sea para el consumo en fresco o para la elaboración de conservas o preservas. ¿Por qué? Porque justamente el proceso durante la elaboración de las conservas, lo que se busca es que posterior al proceso se vaya generando lo que llamamos maduración. Y la maduración de la carne implica, perdón, de los pescados, implica una serie de cambios físico-químicos tendientes a generar condiciones organolépticas deseadas, y la gran mayoría de estas reacciones que generan aromas y sabores agradables va a tener como sustrato a los lípidos, ¿sí? Y estas especies son contrarias a la merluza. Por ejemplo, los peces que podemos observar aquí son la caballa,
Y estas son especies pelágicas. ¿Qué implica? Son especies que no están limitadas al lecho marino, sino que por el contrario son especies que están en la columna de agua nadando con una mayor frecuencia que las anteriores. ¿Y esto qué determina? Un mayor requerimiento energético por parte del músculo. Y esto se traduce en una mayor necesidad de almacenamiento de energía. Por lo tanto, volviendo a que la fuente de energía son los lípidos, vamos a tener en estas especies mayor tenor de lípidos en su carne. ¿Sí? Ahora vamos a pasar a los denominados peces planos. En general, los peces planos son especies que van a estar también limitadas al lecho. Por lo tanto, al estar en el fondo, su movimiento va a ser menor y esto va a generar una menor necesidad de lípidos en su carne. Por eso es que es bajo el contenido. Y es importante acá hacer una distinción porque cuando nosotros pensamos en un pescado plano, tal vez se nos viene a la mente las rayas, por ejemplo. Y acá es importante aclarar que dentro de los peces planos, las rayas no son individuos constitutivos. ¿Por qué? Porque las rayas y las mantarrayas son peces aplanados. Porque son peces que nacen y mueren con la misma estructura. Entonces, ¿cuál es un pez plano? El ejemplo típico de pez plano es el lenguado, que es el que podemos observar en esta foto. Y el lenguado es una especie que nosotros la vemos con esta forma, pero no es la morfología con la cual nace. El lenguado nace como un pez de simetría bilateral, como la gran mayoría, pero durante el estadio juvenil sufre un proceso de metamorfosis en el cual se aplana. Por eso es que recibe esta clasificación. En general, esta especie requiere una maquinaria específica para su captura, porque no se va a capturar simplemente con las redes de arrastre con las cuales se podría capturar al resto, sino que se requiere otra tecnología y esto, naturalmente, se traduce en un mayor precio, porque el costo de obtención es mayor. Bien, ahora tenemos al pescado para reducción. ¿Qué es la reducción? Por reducción vamos a entender a subproductos, ¿sí? Son especies que se van a utilizar para la elaboración de aceite de pescado a partir del prensado y luego, como un subproducto, harina. En general son especies que no tienen valor comercial, pero para consumo humano, me refiero al consumo de carne, pero sí van a tener valor para la extracción de aceite de pescado o de harina, y estos son el aceite de pescado, un insumo muy utilizado y de gran valor para la alimentación humana, como un suplemento por el omega 3, por ejemplo. Mientras que la harina de pescado es un suplemento muy interesante para la alimentación animal, ¿sí? Porque es un concentrado proteico interesante que además cuenta con residuos de lípidos ricos en omega 3, porque la obtención de harina de pescado es a partir de eh, la elaboración de aceite. A la carne se le extrae el aceite y lo que queda es la harina de pescado que siempre queda con un residuo de lípidos. Y finalmente tenemos a los mariscos. Y acá, dentro de los mariscos, vamos a encontrar a dos grandes grupos, a los moluscos y a los crustáceos. En general, estos peces se van a utilizar para consumo fresco y vamos a empezar a charlar un poquito de los moluscos. Dentro de los moluscos vamos a tener a estos moluscos cefalópodos, decápodos, como el calamar, es decir, con 10 tentáculos, octópodos, como el pulpo, 8 tentáculos, y luego vamos a tener a los moluscos que son vestidos. Dentro de estos vamos a tener a dos grupos, a su vez, a los de los sésiles,
como por ejemplo el mejillón y las ostras. ¿Qué implica esto? Los sésiles son moluscos que los adultos ponen los huevos, se fecundan, nacen las larvas son de vida libre, es decir, van flotando en el agua hasta encontrar un sustrato. Sobre ese sustrato se van a adherir, van a crecer y van a estar toda su vida fijos al mismo sustrato. De allí lo que van a hacer simplemente es, al abrir sus valvas, filtrar agua y alimentarse de detritos. Por otro lado, tenemos a los moluscos bivalvos de vida libre, es decir, son aquellos que no van a estar adheridos a un sustrato y van a desplazarse de acuerdo a sus necesidades, también son filtradores, y dos grandes ejemplos o dos grandes especies representativas son las vieiras y la almeja, como pueden ver en las fotos. Ahora vamos a pasar a los crustáceos, porque recuerden que dijimos que los mariscos estaban divididos en moluscos y crustáceos. Dentro de los crustáceos tenemos dos grupos, los braquiuros y macruros. Los braquiuros son los cangrejos y las centollas. ¿Por qué se los denomina braquiuros? Porque tienen un mayor desarrollo del cefalotórax, ¿sí? Como pueden ver, por ejemplo, en el cangrejo. No sé si se ve la flecha del mouse, pero lo que les estoy marcando aquí, lo que es globoso, ¿ven? Es el cefalotórax, luego tenemos las pinzas y las patas. Y el segundo grupo son los macruros, es decir, el grupo de crustáceos que no tiene, o mejor dicho, es el grupo de crustáceos que tiene un mayor desarrollo del abdomen, no del cefalotórax. Y aquí encontramos a el camarón, a la langosta marina, la langosta australiana, ¿sí? Estos son fundamentalmente los mariscos. Bueno, ahora vamos a empezar a analizar aspectos vinculados a la carne de pescado propiamente dicha, ¿sí? Primero, ¿cómo está compuesta la carne de pescado? La carne de pescado está compuesta por agua, lípidos, proteínas, vitaminas, minerales y ácidos nucleicos. Dentro de estas fracciones, las que más variación presentan son el contenido de agua y de lípidos. En general, esta variación va a ser estacional, asociado a la presencia de la disponibilidad de alimento en el agua, la etapa reproductiva, es decir, como en muchas especies, la reproducción se da en determinada estación del año y esto genera cambios. ¿Sí? En los peces, cuando entran en etapa reproductiva, es decir, en periodo que se denomina fresa, ocurre que destinan la mayoría de los nutrientes de su organismo a la producción de huevos o espermatozoides. Y esto desencadena una disminución en el contenido de lípidos de la carne y un aumento en el contenido de agua. Dentro de la misma especie también vamos a tener diferencias en cuanto al sexo, porque en general los machos maduran a velocidad distinta que las hembras. Hay especies donde el sexo precoz es la hembra y otras donde el sexo precoz es el macho. Y esto determina que el sexo que entra en reproducción, es decir, en fresa antes, es aquel que va a presentar mayor variación en el contenido de lípidos. Y luego factores del ambiente. Para que ustedes nos demos una idea de este aspecto, el pez que tienen abajo es un pejerrey. El pejerrey, que es una especie presente en las lagunas pampásicas, tiene como hábito de alimentación es zooplantófago. Entonces vamos a ver que en los momentos del año donde hay mayor presencia de zooplancton, es decir, en los periodos primaverales, fundamentalmente el periodo primaveral, el pez, como va a comer fundamentalmente zooplancton, va a tener una determinada composición en su carne. Mientras que va a haber momentos donde la presencia de zooplancton va a disminuir, por ejemplo el periodo invernal,
Y acá el pez cambia su hábito de alimentación y empieza a alimentarse con mojarras u otros peces. Y sin conocer la composición de cada uno, ya el hecho de alimentarse de dos especies distintas va a generar inevitablemente un cambio en la composición nutricional. Aquí vemos un gráfico en el cual podemos observar la composición centesimal promedio de filet de pescado blanco. Recordemos aquí que los pescados blancos se caracterizaban por tener un bajo contenido de lípidos y como pueden ver aquí, tenemos que de lípidos tiene 0,5%, mientras que el pescado graso, si recordamos, tiene un 10%, ¿ven? Acá se puede ver mayor contenido. Y otra cosa, una regla que suele darse en los peces. En general, el contenido de agua en la carne es inversamente proporcional al contenido de lípidos. Es por esto que, fíjense en los peces blancos que tenemos un bajo contenido de lípidos y un elevado contenido de agua respecto de los filetes de pescado grasos. ¿Sí? Bueno, mucho se dice, y quienes consumen pescado lo habrán experimentado, que el pescado tiene una carne muy digestible. Y esto se traduce en que al comer carne de pescado en general, al rato ya se va la sensación de saciedad y uno ya tiene hambre de nuevo. ¿Por qué? Pues justamente la carne tiene elevada digestibilidad y esto está dado por cuestiones estructurales y cuestiones bioquímicas. Para analizar los aspectos estructurales vamos a observar cómo podemos, en qué sectores o en qué partes podemos dividir al filé. Un filé, el músculo de pescado va a estar formado por un septo esqueletógeno horizontal, como podemos observar, un miosepto y un miotomo. El miotomo, vamos a centrarnos en esta sección, si nosotros vemos entre cada uno de los mioseptos, vamos a tener una porción de fibra muscular. La presencia de estos mioseptos generan que las fibras musculares sean cortas. Y las fibras musculares cortas son más digestibles que las fibras musculares largas. Por otro lado, vamos a observar que el contenido de colágeno en la carne de pescado es menor a, por ejemplo, el contenido de pescado de la carne de vaca. De colágeno, perdón, de la carne de vaca. Entonces esto hace que su digestibilidad sea mayor. Ahora vamos a ver otro tipo de corte, ¿sí? Un corte transversal del músculo, en el cual comparamos dos especies. A la merluza como representante de los pescados blancos y a la caballa como representante de el pescado graso. Fíjense que independientemente de la estructura, vamos a observar una diferencia en el color. Los peces blancos son más claros que los peces grasos. Y vamos a tratar de entender por qué se da esto. Esto se da porque los pescados grasos en general son de colores más oscuros, porque justamente dijimos que tienen mayor contenido de lípidos. ¿Y por qué se necesita mayor contenido de lípidos? Porque nadan más, necesitan más energía. Y dijimos que los lípidos son la fuente de energía. Ahora, el lípido como tal no puede utilizarse para la obtención de energía, tiene que oxidarse a partir de una serie de reacciones bioquímicas. Esta oxidación requiere oxígeno. El oxígeno al músculo llega a partir de la hemoglobina y de la mioglobina. ¿Sí? Entonces, el color de la hemoglobina y de la mioglobina es rojo. Por lo tanto, vamos a ver que el músculo de pescado grasos, como tiene mayor contenido de lípidos porque se demanda mayor actividad física, va a necesitar también tener más mioglobina que transporte el contenido de oxígeno que va a requerir para la oxidación y la obtención de energía. De allí que observamos estas diferencias visuales. Ahora vamos a hablar un poquitito, sin entrar mucho en detalle, de nuevo, porque esto lo vamos a profundizar mucho más en el módulo de química de alimentos.
pero analizar las composiciones de ácidos grasos de, de carnes de distintas especies. Bien, se sabe y es muy común escuchar que la carne de pescado es fuente de omega 3, es saludable. Y dentro de este omega 3 nosotros vamos a encontrar a dos ácidos grasos. ¿Sí? Para entenderlo ahora, hacernos la idea y después lo desarrollamos. Los lípidos, ¿sí? La grasa, si nosotros la rompemos, vamos a observar que una de las unidades estructurales son los ácidos grasos. ¿Sí? El omega 3 es un conjunto, una familia de ácidos grasos que integran a los lípidos. Bueno, dentro de estos omega 3 vamos a tener dos ácidos grasos que son importantes, el EPA y DHA, como los fundamentales. Vamos a centrarnos por ahora en EPA y DHA, el resto no los vamos a desarrollar mucho porque lo profundizamos después. Vamos a ver que pueden observar los peces marinos tienen entre 15 a 35% de EPA y DHA, es decir, de omega 3. ¿Y esto es mucho o es poco? Bueno, si lo comparamos con las otras especies, es mucho, porque observen que, por ejemplo, la carne vacuna no llega al 1% de EPA y DHA. El pollo tampoco, la pechuga tiene un poquitito más en el muslo. Entonces, de aquí que los peces marinos son la principal fuente. ¿Quién le sigue? La carne de peces de río. O, mejor dicho, la carne de peces de agua dulce. Bueno, y ahora vamos a desarrollar algunos diagramas de flujo, ¿sí? De la producción. Por ejemplo, aquí tenemos el diagrama de flujo del pescado blanco congelado y observamos que en todos los casos hay una recepción de materia prima, almacenamiento, lavado, ¿sí? La carne de pescado es un alimento muy perecedero y es por esto que es crucial un buen lavado y un buen acondicionamiento de este producto porque tiene muchos nutrientes disponibles, tiene un pH que está cercano a la neutralidad, por lo tanto favorece el crecimiento de bacterias, ¿sí? Entonces, en general vamos a ver que tanto la recepción como el lavado son puntos que van a estar presentes en todos los diagramas de flujo. Entonces, acá podemos ver Vamos a analizar también el diagrama de flujo de la anchoita salada. También tenemos el diagrama de flujo de la producción de sardinas, que aquí en todos los casos hay un congelado, un descongelado, la materia prima se estiva, es decir, se almacena, se filetea, se coloca en salmuera, se madura. ¿Por qué? Estos distintos procesos, vamos a analizar después, van generando cambios en las propiedades organolépticas, es decir, van generando ruptura de lípidos, ruptura de proteínas, que esto producen una serie de compuestos que genera sustancias que son organolépticamente aceptadas por parte de los consumidores. Aquí tenemos el diagrama de flujo del ahumado de pescado. El ahumado nosotros tenemos tres tipos, un ahumado frío, un ahumado caliente. Es importante acá analizar bien la temperatura del ahumado, porque justamente cuando el combustible que se utiliza, que normalmente es carbón o madera, se combustiona a una temperatura muy elevada, se generan algunos compuestos químicos potencialmente tóxicos o, mejor dicho, cancerígenos. Por lo tanto, es importante atender a este aspecto. Y bueno, vamos a ver que se lava, se filetea, se coloca en salmuera, se produce el ahumado propiamente dicho y luego se comercializa. Esto yo nuevamente lo paso rápido porque en el módulo de química de los alimentos vamos a hablar específicamente de conservación y nos vamos a detener de
en qué es el ahumado, por qué se utiliza humo y qué beneficios genera el humo al momento de la conservación. Bueno, y ahora vamos a charlar un poco de toxinas. Hay especies que naturalmente son tóxicos. Tienen en su carne glándulas con veneno, ¿sí? Mortal para las personas. Y como por ejemplo el pez globo, también tenemos algunas especies moluscos y crustáceos, que acumulan toxinas en algunas ocasiones, porque como son filtradores, van a ir tomando todo lo que está presente en el agua. Y vamos a ver algunos eventos de marea roja, por ejemplo. La marea roja es un afloramiento de dinoflagelados, que son organismos que producen una toxina. Pero es una toxina y cuando los moluscos se alimentan de estos organismos, porque son filtradores, van acumulando la toxina. A ellos no los mata, pero a nosotros sí. Aquí vemos unas fotos, por ejemplo, se puede observar la marea roja, ¿sí? Se llama así porque son floraciones de dinoflagelados y los dinoflagelados en algunos casos acumulan pigmentos rojizos. Podemos observar en la imagen que está debajo a la izquierda un callo de vieira color rojizo porque justamente ahí está acumulada la toxina que fue filtrando de los dinoflagelados y finalmente un pez globo. Hay algunos parásitos que están en la carne de pescados, como por ejemplo algunas tenias o el anisakis. El anisakis que podemos observar es ese parásito que está enrolladito, es un nemátodo presente en una gran cantidad de especies de pescado, es muy común observarlo en los filets. Y la precaución no es mortal siempre y cuando se destruya. ¿Qué se hace para destruirlo? Debemos calentar, cocinar a la carne de pescado por al menos 70 grados, ya lo destruye, o congelarla a temperaturas por debajo de los 20 grados por al menos 24 horas. Tomando esas dos precauciones, el parásito se elimina perfectamente. ¿Cuál es el riesgo? Si nosotros consumimos larvas de anisakis, puede generar shock anafiláctico y, por lo tanto, conducir a la muerte. Luego tenemos algunas eventualidades. Muchas personas, al consumir peces de agua dulce, fundamentalmente peces de río, describen a la carne como un producto que tiene gusto a barro, gusto fuerte, gustos que no son propios de la carne de pescado marino, por ejemplo. Este gusto es producto de una sustancia que se denomina geosmina. La geosmina es producida por cianobacterias que están en el agua dulce hay cianobacterias, por lo tanto, todo pez que se encuentre en agua dulce, ya sea en los ríos fundamentalmente, pero también en algunos lagos, van a tener como estas cianobacterias son ubicuas, están en el agua, las van a ingerir, van a acumular la geosmina en los tejidos y lo van a trasladar a la carne y luego el gusto. Por lo tanto, hay una estrategia que se utiliza que es la purga, por decirlo de algún modo, de los peces. ¿En qué consiste? Cuando se producen peces de agua dulce, por ejemplo, peces de río, lo que suele hacerse es 10 o 15 días antes de la faena, se los separa y se los coloca en estanques con agua limpia, ¿sí? No agua que veníamos utilizando, sino agua limpia con un mayor recambio, porque esto ¿qué nos asegura? Una menor concentración de cianobacterias. Entonces, si hay una menor concentración de cianobacterias, va a haber una menor concentración de geosmina que se acumula en los tejidos. Por lo tanto, este gusto a barro va a disminuir un poco. Bien, listo con el módulo de carne de pescado. Ahora vamos a pasar al módulo siguiente.